Hermanitos, qué bendición, como decíamos al principio, como decía mi hermanito, tener a nuestros hermanitos de visita, nos acompañan, nos bendicen, que, bueno, la honra y la gloria para el Señor, pero nos sentimos muy alegres por esta visita. Para contextualizar o para mis hermanos que de pronto no estaban enterados, nosotros hemos venido ya desde hace 3 meses tal vez, hermano. Sí, sí. Estudiando la epístola de Pablo a los Colosenses. Y precisamente el día de hoy viene es el cierre ya del momento de los saludos finales del apóstol Pablo, donde están esos versículos finales. Pero de todas maneras es válido hacer un pequeñito resumen de lo anterior, de cómo esa carta del apóstol Pablo a los Colosenses conlleva un mensaje muy centralizado, en el sentido de que pues, los Colosenses, una iglesia preciosa en el Señor, que no había sido precisamente fundada por el apóstol, pero que sí un hermano muy querido de Pablo, que se llamaba Epafras, era quien había sido el que había fundado esa iglesia en Colosas. Y este hermano, que había sido formado en el tiempo en que Pablo había estado en Éfeso durante casi 3 años enseñando, uno de esos hermanos se llamaba Epafras. Entonces el Señor estuvo presente, se convirtió el Señor y empezó a hacer la labor encomendada por el Señor para él. Fue fundada esa iglesia, hubo muchos hermanos creciendo en el Señor, pero llega un momento en que hay unas doctrinas que no son sanas, que son doctrinas que quieren contaminar a la iglesia en Colosas. Entonces Epafras, por su gran solicitud y por su gran oración delante del Señor, también decide pues ir a contarle estas cosas a Pablo. Y Pablo en este momento está en condiciones difíciles. Él está en Roma, él está en una prisión especial, o sea, le dieron a él una atención especial de que podía hablar de las cosas de Dios, gracias al Señor, y pues él tenía siempre vigilancia allá en Roma, pero estaba como preso. De todas maneras se entera Pablo de estas cosas que están sucediendo en Colosas, de esas doctrinas de misticismo, doctrinas de gnósticos, doctrinas en que quieren poner, además del Señor Jesucristo, poner entidades espirituales que dizque llevan a unas instancias espirituales mayores. Y también doctrinas de los judaizantes que querían que los convertidos a Cristo volvieran otra vez a esos mandatos de la ley hebraica o hebrea, que decían que había que circuncidarse, que había que guardar las fiestas, que había que no comer ciertos alimentos, guardarse ciertas bebidas, etc. Entonces, Pablo, recibiendo a su hermano Epafras, decide escribir esta carta. Primero que todo, está él gozoso por ese crecimiento de la iglesia en Colosas. Está dándole gracias al Señor por esa fe que abunda en ellos, por esa esperanza que hay en ellos, por ese amor derramado en ellos, que es prueba de que el Señor está en medio de esa iglesia. Y ruega también al Señor porque estén llenos de la sabiduría y de toda sabiduría, de todo entendimiento, para que sean plenos del Señor Jesucristo y para que realmente ellas sean fortalecidos con todo el poder
dice aquí, conforme a la potencia de su gloria y para toda paciencia y longanimidad. Les habla de paciencia y longanimidad, pues porque realmente el estar en Cristo es tener la esperanza de gloria, porque Cristo es la esperanza de gloria. Entonces les dice a los hermanos en Colosas que es en Cristo y solamente en Cristo que está la plenitud de la deidad y que somos completos en Él. ¿Por qué les recuerda que somos completos en Él? Porque les dice, no se dejen contaminar de filosofías y huecas sutilezas, que dice así, de enseñanzas de hombres que no tienen nada que ver con Cristo, porque ustedes están completos en Él y no tienen que, no necesitan de nada más sino de la verdadera enseñanza que es en Cristo Jesús y que en Él está la plenitud de la deidad. También les recuerda o les dice a los colosenses que ya pues Epafras les ha enseñado, pero que les recuerda que ya Cristo ha hecho todo. Cristo murió en la cruz, Cristo expuso a esas entidades espirituales, los avergonzó en la cruz y quitó esos secretos que nos acusaban de nosotros de pecadores y los clavó en la cruz. Les quitó autoridad a esas entidades espirituales que nos acusaban de que teníamos pecado, de que nosotros no éramos dignos. Entonces con esa muerte le recuerda a Pablo a los colosenses que ya ellos lo sabían, pero que no se dejaran desviar de esa centralidad en Cristo, de que ellos tenían la seguridad de que Cristo al morir en la cruz había hecho justos a todos y cada uno de los que creyésemos en Él, y que solamente por Cristo es que tenemos la salvación. Les recuerda Pablo a todos esos fundamentos del Evangelio de Cristo, y entonces los exhorta también, les dice, ustedes no tienen necesidad de hacer esos sacrificios, de no comer esto, de no comer aquello, de guardar esas fiestas de los judíos, porque ya todo eso era sombra de Cristo, y todo lo que era sombra de Cristo, pues vino Cristo y ya se cumplió en Él. Entonces no hay necesidad de hacer todas esas cosas porque ya Cristo está en ustedes. Y nosotros ya estamos en un nuevo pacto, que es el nuevo pacto de la gracia, ya no estamos en el pacto de la ley. También les dice, bueno, hay ciertas enseñanzas que dicen que les han venido a ustedes a decir que hagan sacrificios o que hagan duro trato del cuerpo. Eso les enseñaban, estas eran las enseñanzas ascetistas, que decían que si había duro trato del cuerpo podrían tener ganancias espirituales, cuando sabemos muy bien, y les recuerda a Pablo, que es solamente en Cristo que nosotros podemos tener ganancias espirituales, porque Él en Cristo en la cruz al resucitar nos dio su vida y nos perdonó y nos dio el camino de la salvación. Todas esas recomendaciones y todas esas exhortaciones que hace Pablo a los colosenses para que no se dejen desviar, resumen en que dice Pablo, si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa conclusión en medio de esta carta es preciosa, porque necesitaban los colosenses que se les recordara esa preciosura de verdad que tienen en Cristo Jesús. Y dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Viene una serie en la carta, viene una serie de cosas, recomendaciones de Pablo, y no solamente recomendaciones, sino de seguridades en Cristo, y de mostrar los verdaderos cristianos en Colosenses que están viviendo la vida de Cristo, y es despojándose de todo eso que tenían antes, que éramos antes, los pecados terribles de la sexualidad, la fornicación, la impureza, y también de los pecados de comportamiento, mal comportamiento, ira, enojo, malicia, blasfemia, todas esas cosas. Dice, ustedes en Cristo y estando firmes y arraigados en Él, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, ustedes ya han dejado todas esas pasiones y ustedes ahora están vestidos de Él. Y vestidos de Él, ¿qué quiere decir vestidos de Él? Que ahora están
Solo son santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de todas esas cosas, virtudes que el Señor Jesucristo ha traído a nosotros. Entonces, Pablo les dice a los colosenses, en eso estén, en eso, no se salgan de ahí. Ustedes están en Cristo, ustedes están vestidos de Él. Ahora, por sobre todo, vístanse del amor, vístanse del amor. Y también dice, sobre todas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. Qué lindo, hermano. Eso es un mensaje para la iglesia en Colosas y también para nosotros, porque nosotros a veces de pronto nos dejamos desviar de cosas y nos dejamos embelezar de cuestiones espirituales por allá, de cosas de ángeles y de cosas que no son centralizadas en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el propósito de Pablo en la carta a los Colosenses, advertirles a los hermanos que sigan el camino de Cristo y que tengan la mirada en las cosas celestiales y que Cristo está allá en la diestra del Señor y que nosotros seremos manifestados con Él en gloria cuando Él venga. Mientras tanto, dice también hacer recomendaciones y hace, digamos, lo que normalmente nosotros debemos vivir en la vida cristiana en nuestros hogares. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como quien lo conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. De esa forma es nuestra vida cristiana normal. De esa forma es que nosotros podemos manifestar a Cristo al mundo, para que vean en nosotros que hay un cambio, ¿cierto? Que hay un cambio y que nosotros tenemos algo distinto a lo que hay en el mundo. Y para que vengan al mundo, miren esas cosas y nos pregunten de un momento a nosotros, oiga, pero ¿qué es lo que ustedes tienen? Que son diferentes. ¿Qué es lo que tienen? Y nosotros tenemos la oportunidad de manifestar lo que ha hecho Cristo en nosotros. La esperanza de gloria que nos ha hecho en nuestro interior algo, una cirugía total. Nos ha cambiado totalmente y nos ha puesto al servicio de Él, y todo lo que hacemos en Él lo hacemos porque Él primero que todo ha puesto esa fuerza en nosotros, es en ese interior su Espíritu Santo, y por Él es que obramos con todas estas cosas, haciéndonos diferentes al mundo. De esa manera dice Pablo a los colosenses, en eso andad, en eso persistir. Y dice también una cosa importante también que nos recordaba también Jorgito la vez pasada, ya llegando a la parte anterior. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Importantísimo que nosotros estemos orando permanentemente, sea en privado, sea en la familia o también en la iglesia. Es importante esas oraciones porque el Señor está esperando que nosotros como iglesia estemos orando y perseverando insistentemente, porque hay muchas cosas por las cuales orar. Nosotros podemos orar por sanidades, por bendiciones, por problemas que existan en la iglesia, por dificultades en los hermanos, por dificultades de salud, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos estar orando, y nos invita el Señor, y Pablo invita a los colosenses que no se olviden de esto, nos invita el Señor a nosotros también a perseverar en la oración. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Fíjate que nosotros, es eso que hacemos de estar orando como iglesia, es una responsabilidad grande. Es también para que el Señor abra puerta para la palabra, para que a través de nuestro testimonio, de nuestras oraciones, también vengan muchos que están perdidos en el mundo, vengan, y lo que les decía antes, que vengan y digan, oiga, pero ¿qué pasa con ustedes que son diferentes ahora? ¿Qué es lo que les ha pasado? ¿Qué? Y nosotros tenemos la oportunidad de predicarles al Señor Jesucristo. Entonces también dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso es tocante a pues, el cuidar el testimonio que nosotros demos a los demás, que es algo que debemos cuidar sabiamente. Dice aquí, redimiendo bien el tiempo, o sea, cada vez que nosotros hagamos cosas, hagámoslas para el Señor, en nuestro trabajo, en nuestra vida normal,
haciéndolo como para el Señor, pero además de eso, sacando tiempo para las cosas del Señor. Preguntándole y diciendo al Señor, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo servir en la iglesia? ¿En qué puedo servirte en nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras familias? ¿A quién le puedo yo hablar de Cristo? Etcétera, etcétera. Eso es redimir bien el tiempo. Y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis esperar, cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo es esa palabra con gracia, sazonada con sal? Pues nosotros, ¿de dónde podemos sacar esa palabra? Del conocimiento, de leer la palabra, de estar invirtiendo bien el tiempo, invirtiendo bien las cosas del Señor, invirtiendo en conocerle, invirtiendo en el tiempo en entender sus cartas, sus escritos, todo lo que es los salmos, todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda esa preciosidad que ha dado el Espíritu Santo a través de la palabra, dedicándole tiempo. Y con eso nuestro lenguaje va a ir cambiando y nuestra palabra va a estar sazonada con sal, como dice. Bien, eso es hasta ahora, hasta aquí. Ya viene entonces la carta de Pablo a los Colosenses, en donde ya viene la parte final, en donde están los saludos finales, y vamos entonces a leer en el versículo 7 del capítulo 4. Dice las salutaciones finales. En esta versión de Reina Valera dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Entonces, hermano, va a nombrar algunos hermanos que están con él. Recordémonos, hermanitos, que él está preso y que él está en unas condiciones difíciles. Como una persona que está presa, pues no va a estar en unas condiciones fáciles de alegría, de libertad. No. Él tiene unas limitaciones muy grandes, pero tiene a personas, hermanos, que están al lado de él, que lo están apoyando, que lo están acompañando, y que también han sido consuelo para él. Entonces dice así, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Tíquico, según la palabra, él es nombrado en algunas 3 o 4 veces aquí en la palabra del Señor, y lo encontramos a Tíquico como un compañero y dice aquí, amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor, lo escribe Pablo. Y dice, amado hermano, ¿por qué será amado hermano? Porque es un hermano en Cristo Jesús, pero además porque ha mostrado su amor acompañándolo a él en esas prisiones. Él es un hermano que lo acompañó, según vemos en Hechos, también lo acompaña desde más o menos desde el tercer viaje, ¿sí? Desde el tercer viaje, en que se hizo una recolecta por allá en las iglesias de Macedonia y de Grecia y de Asia también. Se hizo una colecta grande entre los hermanos de esas iglesias para los hermanos en Jerusalén, los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén, los hermanos pobres. Se hizo una colecta grande, y uno de los hermanos que estuvo haciendo responsable de esa colecta y que acompañó a Pablo desde allá, desde esas regiones de Grecia y de Macedonia y por Asia hasta Jerusalén, fue Tíquico. Entonces, digamos, desde esa época acompañaba a Tíquico, había decidido Tíquico acompañar a Pablo, y eso había sucedido más o menos unos 4 años antes de la escritura de Colosenses. Entonces ya venía Tíquico acompañando 4 años, más o menos aproximadamente, a Pablo en sus viajes, en sus dolencias, en sus vicisitudes que pasó en el viaje de Jerusalén hasta Roma, cuando fue llamado, o mejor dicho, cuando estuvo, fue llamado a prisión en Roma, porque él estaba en prisión realmente. Y entonces estaba uno de esos hermanos, es Tíquico, que estaba con él, que estuvo en los viajes, en ese viaje tan difícil que fue de Jerusalén hasta Roma, donde hubo también un naufragio y donde pasaron vicisitudes. Él estaba con él, Tíquico estaba con él, y por eso le dice, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Fiel ministro también porque seguramente en varias oportunidades Tíquico había estado sirviéndole a Pablo, como reemplazándolo en algunas, seguramente en algunas de sus enseñanzas, en algunas de sus prédicas que hacía Pablo allá en medio de la prisión.
y consiervo en el Señor, obviamente, porque igual que Pablo, él también era siervo para el Señor. Dice, además, el cual, o sea, Tíquico, he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Fíjense una cosa, Pablo hace la carta a los Colosenses, ¿sí? Se preocupa por el estado interior espiritual de los colosenses, porque no se vayan a ser desviados. Él no, en su carta no se refiere a él, no, que es que estoy aquí sufriendo, que es que estoy aquí encarcelado, que no. Su prioridad es la iglesia, su prioridad es que los hermanos crezcan y no se dejen desviar. Esa era la prioridad y eso decía la carta. Pero además de eso, bueno, ve a Tíquico, lo mando a él, porque es mi consiervo y es mi fiel, amado hermano y fiel ministro. Y lo que ustedes quieran saber de mí, de mi estado personal, de mi estado, digamos, aquí en la cárcel y todas esas cosas, eso lo hará saber Tíquico personalmente. A ustedes le preguntarán y él les sabrá saber. Esa nobleza de Pablo muestra que siempre Pablo estuvo pensando y orando por el bienestar de la iglesia de los colosenses, y su estado personal era secundario. Dice aquí en el versículo 9 que envía a Tíquico con Onésimo. Onésimo era, nos damos cuenta por la carta que hizo también Pablo a Filemón, Onésimo era un esclavo. Pero ese esclavo, un día, era un esclavo de un hermano que se llamaba Filemón. Y Filemón era un hermano que estaba en Colosas. Entonces ese hermano Filemón, que había sido también ministrado por Pablo, que había llegado a los pies de Cristo por Pablo, ese hermano Filemón, pues seguramente si tenía esclavos era de una buena posición económica, pero un día Onésimo decide abandonarlo y se va para Roma. Y posiblemente, según la carta que leemos en Filemón, Onésimo también cometió algún robo, le hizo algún acto de robo a Filemón y se desaparece por un tiempo. Pero fíjense en las cosas del Señor. Onésimo va a Roma y allá se encuentra con Pablo, lo conoce, y Pablo le predica al Señor Jesucristo y Onésimo se convierte. Y al convertirse Onésimo, se queda también, así como Tíquico, se queda con Pablo y lo acompaña en su prisión. Y lo acompaña y es un compañero y es un apoyo y es un consuelo para Pablo. Entonces Pablo envía a Tíquico y a Onésimo para que vaya a los colosenses y también para que vayan y lleven la carta de Filemón y para que vaya el mismo Onésimo que había sido el esclavo y que se le había fugado, se le presente nada menos a su antiguo dueño, con el riesgo en ese tiempo, eso de la cuestión de los esclavos era una cosa seria. Un esclavo que se escapaba, que se iba, era digno de muerte, podía el amo perfectamente matarlo. Pero como Pablo conocía bien a Filemón y sabía que tenía a Cristo en su corazón y sabía de la misericordia, él lo manda con Tíquico y le dice a Filemón: te mando a tu anterior esclavo, pero que ahora es un hermano en Cristo, y quisiera que lo recibieras así, como hermano, no como tu esclavo, como efectivamente Filemón lo recibió. Y todo lo que te da deuda, todo lo que ya lo he robado, ponlo a mi cuenta y yo respondo por él, le dice Pablo en la carta a Filemón. Entonces efectivamente Onésimo está aquí nombrado como un amado y fiel hermano de Pablo, y que es enviado allá a su antiguo amo para que él disponga de él. Y Onésimo y Filemón dirá: bueno, se queda Onésimo conmigo por un tiempo, y después parece ser por los eruditos, los que han estudiado la historia, no lo dice la palabra, pero sí parece ser que Onésimo regresó y estuvo con Pablo otro tiempo más. Dice aquí también en el versículo 9: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os va a lanzar. Pasamos al versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Otro compañero. Fíjate que Pablo, gracias al Señor, estaba rodeado en su dificultad de hermanos fieles, hermanos que habían dedicado su vida desde que conocieron a Pablo
dedicaron su vida para estar al lado de Pablo en sus vicisitudes, en sus momentos difíciles. Es bueno, es normal y es fácil estar con un amigo en sus momentos normales, en sus momentos de su vida buenos, pero estar en los momentos malos, en los momentos de dificultades, en los momentos de prisión como estaba Pablo, no es fácil. Y eso da virtud a estos hermanos que nombra Pablo. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Quién era Aristarco? Aristarco era un varón de Macedonia, que había también estado con Pablo, lo había conocido también en su tercer viaje, ¿sí? También cuando recogieron esa ofrenda que les decía, de Macedonia, de Acaya y de Asia, que llevaron hacia Jerusalén. También Aristarco había estado acompañando a Pablo en ese viaje, y efectivamente Aristarco se quedó con Pablo en Jerusalén, mientras sufrió todo lo que sufrió Pablo en Jerusalén, porque fue acusado por los mismos judíos y lo querían hasta matar. Inclusive en Jerusalén había judíos que habían que habían jurado no comer ni beber hasta que Pablo lo hubiesen muerto. Pues Pablo fue salvado de esas cosas, fue llevado también ante gobernadores, fue llevado a Cesarea, ya estuvo 2 años preso también, llevado ante Félix y ante Festo, y después fue cuando fue para Roma, porque él solicitó que fuera más bien juzgado por César en Roma. Entonces Aristarco era otro de los hermanos que estaba también con él, acompañándolo en esos momentos tan difíciles. Dice: a mi compañero Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Aquí dice el sobrino, pero en la versión original dice el primo de Bernabé. Marcos es el mismo Juan Marcos, es el mismo Marcos que conocemos, el evangelista, el que escribió el evangelio más hermano. Entonces, qué sorpresa tan bonita encontrar a Marcos también acompañando a Pablo en estos momentos difíciles. ¿Qué había pasado con Marcos? Marcos, o Juan Marcos, había estado en el primer viaje que hizo Pablo con Bernabé. Y en ese primer viaje apenas llegaron a las regiones difíciles, llegaron a las regiones de Asia Menor, decidió Marcos no acompañarlos más. No lo dice la escritura por qué. Pudo ser porque, bueno, en esos tiempos caminar por esos lugares era muy peligroso, los asaltaban en los caminos, etcétera. Pudo ser por eso, o pudo ser porque de pronto vio que su primo Bernabé, su primo Bernabé junto con Pablo, pero que Pablo era el que como que llevaba la dirección, entonces de pronto no le gustó eso al principio, entonces decidió: no, yo me devuelvo. Bueno, cosas así. Lo cierto es que en ese momento Marcos decidió abandonar a Pablo. Más tarde, en el segundo viaje que hace Pablo, tienen un encuentro con Bernabé, y Bernabé quiere llevar a Marcos, a su primo. Pero Pablo dice que no, se opone tremendamente, porque ya por la experiencia que han tenido. Entonces hubo una disensión entre Bernabé y Pablo. Tal fue la disensión, o tal fue el desacuerdo, que Bernabé y Marcos se fueron por un lado, y Pablo inició su segundo viaje con Silas, sin la compañía de Marcos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña una cosa. Al principio Marcos tuvo un traspiés, pero tuvo una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Marcos se quedó con Bernabé, su primo, y Bernabé se fueron ellos para Chipre, ¿sí? Para Chipre. Estuvo un buen tiempo al lado de su primo Bernabé. Bernabé seguramente le enseñó sobre cosas, pues él ya tenía a Cristo en su corazón, pero le enseñó sobre virtudes, sobre el perdón, sobre el servicio, sobre estar dispuesto, porque hasta este momento no había mostrado estar dispuesto totalmente por el Señor. Le enseñó de esa forma, y Marcos se fue madurando en la fe del Señor Jesucristo y poniendo su servicio para el Señor. También sabemos que Marcos fue discipulado por el mismo Pedro. Pedro le enseñó seguramente muchísimas cosas del Señor Jesucristo, porque Pedro pues estuvo personalmente con el Señor Jesucristo, y Marcos, a través de esas enseñanzas, fue que pues tuvo todo ese conocimiento para escribir el Evangelio de Marcos. Entonces,
el mismo Pedro en su carta, aquí en la primera de Pedro, podemos ver al final, en la primera de Pedro al final podemos ver que Pedro está con Marcos. Mire, dice, Pedro ha escrito a la iglesia, esa primera carta de Pedro va dirigida a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, bueno, por la parte de lo que hoy es la Turquía, en la parte norte, no centro, más o menos. Entonces esa parte era dirigida a esa carta, y Marcos está con él. Dice, la iglesia que está en Babilonia, que también estaba por ahí cerca en eso, elegida nuevamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces eso quiere decir que Pedro había estado con Marcos buen tiempo. Pedro había discipulado a Marcos, y si le dice que es mi hijo en el Señor, es porque pues el discipulado de Marcos fue un discipulado muy cercano a Pedro, y Pedro le enseñó muchísimas cosas, y Pedro le dijo, bueno, yo estuve con el Señor, hicimos esto, hicimos aquello, el Señor Jesucristo decía esto, en sus parábolas decía aquello, hizo estas sanidades, hizo estos milagros, etcétera, etcétera, que Marcos fue transformado. Marcos tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó. Es uno de los ejemplos de que hay hermanos en el Señor que en la primera oportunidad fallan, pero que tienen una segunda oportunidad y la aprovechan. Ese fue Marcos, y efectivamente Marcos decidió acompañar a Pablo en sus prisiones, y Marcos más adelante lo vemos, miren, en la segunda de Timoteo, ya cuando Pablo está en la segunda, porque estuvo dos veces en prisión. La primera fue esta prisión, que estuvo más o menos 2 años en una casa de alquiler, y la segunda fue unos años más tarde, y esta segunda de Timoteo es escrita en ese tiempo en que estaba en su segunda prisión. Y en esa carta de segunda de Timoteo también nombra a Marcos. Por allá en el versículo 11 del capítulo 4 de la segunda de Timoteo dice, solo Lucas está conmigo, ya en sus proximidades, ya casi cuando Pablo va a ser sentenciado en Roma, dice, y toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Que Marcos anduvo con Pablo todo este tiempo, desde su prisión segunda, que lo vemos aquí, primera su prisión, hasta su segunda prisión, cuando ya casi iba a ser ejecutado, lo nombra, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Marcos fue fiel. Marcos aprovechó esa segunda oportunidad y estuvo con Pablo, estuvo al lado de Pablo, y Pablo ya lo veía como su fiel amigo, su fiel hermano, su fiel consiervo, y lo acompañaba en esas prisiones. Dice entonces el versículo 10, ya han nombrado a Aristarco y ya han nombrado a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Mira que Marcos trabajaba ya en el Señor, y según las enseñanzas que le había dado Pedro, y seguramente también a través de Bernabé, él enseñaba en las iglesias, y había conocimiento en las iglesias a través de Marcos. Por eso Pablo lo reafirma, dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Entonces Marcos llevaba también la palabra del Señor y trabajaba en el Señor acompañando a Pablo. Dice aquí en el versículo 10, si fuere de vosotros, recibidle. Autoriza, o sea, Pablo da como ese mensaje de que Marcos tiene toda la autoridad también en el Señor para ir en cualquier momento y enseñarles del Señor Cristo, porque es un fiel también hermano en Cristo. Dice aquí, nombra a otra persona que en el versículo 11 dice, y Jesús, llamado al justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. De este Jesús llamado al justo, pues solamente se nombra en la escritura aquí. No se sabe más de este hermano Jesús llamado al justo, pero se sabe lo principal, que estaba con Pablo, estaba acompañándolo, era otro hermano de esos que se dedican totalmente su vida. Bueno, yo en el Señor siento, y el Señor me dice que debo acompañar a mi hermano Pablo en sus vicisitudes, en sus cárceles, en sus dificultades, lo debo acompañar. Y es un hermano que, como son muchos hermanos que están, lo que decimos nosotros ahora, normalmente están como en un segundo plano, como en un perfil bajo.
pero son hermanos que no los ve el Señor así, como perfil bajo, porque el Señor sí sabe lo que hay en su corazón. Entonces son hermanos que tienen un premio, una corona también especial de parte de nuestro Señor. Dice después en el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras ya lo hemos nombrado, ya sabemos que Epafras había fundado la iglesia en Colosenses, pero que Epafras era un discípulo de Pablo y que había conocido a Pablo en Efeso y que había llegado al Señor a través de las enseñanzas de Pablo, se había convertido al Señor y había luego ido a Colosenses y había fundado esa iglesia en Colosenses. Entonces, ¿qué dice Pablo de Epafras? Epafras dice, es uno de vosotros, siervo de Cristo, y le da una característica especial a este hermano. Epafras dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Entonces, según Pablo, era un hermano que además de ser siervo de Cristo, que además de acompañar a Pablo, tenía una virtud importantísima, preciosa, que dice que estaba rogando encarecidamente. O sea, él oraba mucho. Epafras era un hermano que oraba muchísimo y que oraba específicamente por los hermanos en Colosas. Entonces, estaba siempre orando específicamente por lo siguiente, dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa era la oración permanente de Epafras. Epafras le pedía al Señor y por eso había acudido a Pablo para que le ayudara, y por eso Pablo escribió esa carta a los Colosenses. Le pedía encarecidamente para que esos hermanos en Colosas permanecieran firmes. Y eso es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque es una, digamos, en nuestras oraciones nosotros debemos siempre estar orando para que nosotros permanezcamos firmes en el Señor, porque la firmeza en el Señor es importantísima. Nosotros tenemos que estar fundamentados en Cristo, tener nuestra esperanza en Cristo, nuestro fundamento es Cristo, y no dejarnos desviar de ahí. Pero hay que orar mucho por eso, porque el enemigo quiere atacar por todo lado y el enemigo quiere meterse por todo lado. En cualquier momento que tengamos alguna dudita, cualquier momento de dificultad y que nosotros nos desviemos un poquito de la enseñanza cristocéntrica, por ahí se puede meter el enemigo. Por eso debe haber hermanos, por eso es bueno que en la iglesia haya hermanos, y ojalá todos fuésemos así, que estemos orando porque estemos firmes. Dice firmes una cosa, perfectos se refieren como a la madurez, que vayamos madurando, que vayamos entendiendo más esa palabra, que nos vayamos comprometiendo más en el estudio de la palabra del Señor, para que seamos cada vez un poquito más comprometidos con el Señor, entendiéndolo, conociéndolo, porque Pablo, según Pablo, y así es la verdad, y les recuerda a los colosenses que en él está, dice aquí, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, les decía Pablo a los colosenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Eso mismo el Señor dice a nosotros, que estemos orando, porque es solamente en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, que no nos dejemos engañar por otras doctrinas que no tienen nada que ver con Cristo y que no nos llevarán absolutamente nada a Cristo, sino que nos van a desviar del verdadero camino que es en Cristo Jesús. Para que estéis firmes, perfectos y completos. Perfectos hablaba de madurez, y completos. Nosotros a veces oramos por unas cosas, pero no oramos por otras. Tenemos al Señor Jesucristo, digamos, le oramos por ciertas circunstancias de nuestras vidas, pero nos olvidamos en que hay otras circunstancias y no lo tenemos en cuenta. De pronto en las cosas que nos va bien, nos olvidamos de Él. En oraciones nos olvidamos de encomendarnos a Él. En las cosas que de pronto están mal, ahí sí nos acordamos de Cristo, de nuestro Señor, y le oramos. Pero hay otras cosas en que de pronto sí nos olvidamos. Es posible que nos pase eso nos puede pasar. Entonces nos recomienda también, y eso es lo que hacía Epafras también, orando no solamente para que fueran firmes, perfectos, sino completos también. O sea, que haya plenitud, que Cristo sea pleno, completo en nosotros, que para todas circunstancias de nuestras vidas primero sea Cristo, y que nuestras relaciones primero esté
el Señor Jesucristo y nos encomendemos a Él y le pidamos con todo fervor y clamor al Señor Jesucristo en toda circunstancia de nuestras vidas, sea buena, sea regular o sea mala. Eso era lo que hacía Epafras y eso también nos enseña a nosotros para que estemos firmes en esas oraciones, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, dice aquí. En el versículo 13 dice así: porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Así habla Pablo del hermano Epafras. Da testimonio de que está orando permanentemente por esa iglesia que el Señor le permitió fundar. Y además de eso parece ser la Odisea era una iglesia también que quedaba cerca a Colosas, más o menos unos 20 kilómetros, 18 kilómetros. Y parece ser también que Epafras visitaba mucho a los hermanos en la Odisea. Y también Hierápolis era otra población que quedaba también cerca. Entonces, ¿qué hacía Epafras? Pues visitaba esas tres iglesias y oraba mucho, según lo que dice y lo que testifica Pablo aquí, por esas tres iglesias. Era específico en las oraciones, como decimos, estáis firmes, perfectos y completos. Eso oraba por esas iglesias. Entonces, él era un hermano que daba testimonio con esas oraciones por los hermanos para que no se desviaran en esa parte, no solamente en Colosas, sino también en la Odisea y en Hierápolis. ¿Cómo no la iglesia necesita de esos hermanos? ¿Cómo no necesitamos nosotros y pedirle al Señor por hermanos que expresen esa preocupación por la iglesia? Que ojalá todos tuviésemos esa condición del Señor, esa favor del Señor, que nosotros estuviéramos orando permanentemente por la localidad de Suba y estar permanentemente metidos con el Señor, orando por cada hermano, orando por cada necesidad, orando por cada familia. Eso quiere el Señor para nosotros, y eso en cada localidad que haya hermanos que fervientemente lo hagan. Que así sea, que el Señor con su misericordia que nosotros nos comprometamos con eso. Dice en el versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado. ¿Quién es este Lucas? Lucas pues es el que escribe los Hechos de los Apóstoles y que escribe también el Evangelio de Lucas. Y Lucas era un médico y Pablo siempre en sus viajes se acompañaba por un médico. Entonces, desde el primer viaje, no, en el primer viaje parece que no, pero sí en el segundo viaje sí, Lucas se une a Pablo y es un médico desde ese momento y hasta que Pablo es llevado las 2 veces a Roma. Está siempre Lucas con él. Pero entonces Lucas aprende mucho de Pablo, porque estando al lado de Pablo, en todas las enseñanzas que daba, en todos los discursos que él daba, en todas las prédicas que él daba, pues él escuchaba, Lucas escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y entonces es cuando viene Lucas y decide, pues, con todo eso que enseñaba, se constriñe, él dice: voy a averiguar también personalmente con todos los que estuvieron al lado del Señor Jesucristo. Y Lucas entonces decide escribir el Evangelio, su Evangelio de Lucas, basado en todos esos testimonios de los que estuvieron con Cristo, presentes cara a cara. Entonces da testimonio de todos los testimonios que le han dado y resume ese testimonio y hace su Evangelio según Lucas. Y además de eso nos premia el Señor también a través de Lucas con ese libro tan precioso que es el Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas también, en donde nos habla de todas esos viajes de Pablo y también de todo lo que pasaron los apóstoles después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y de toda esa vida apostólica de nuestros primeros hermanos, de todas esas iglesias fundadas, de toda esa preciosura que hizo el Señor a través de sus ministros, a través de sus apóstoles y a través también del hermano Pablo, que también estuvo trabajando y hasta el cansancio y hasta llegar a esas prisiones y hasta ser después sentenciado y ejecutado como que efectivamente lo fue.
pero siempre él rogando por todas las iglesias, rogando para que Cristo fuera su centralidad, para que Cristo siempre estuviera con ellos, en ellos, y que hiciera crecer esas iglesias y que todos crecieran en el amor de Cristo. Entonces Lucas es un comprometido también, uno que está con Pablo, que lo acompaña en todas sus vicisitudes también, y que aquí en 2 Timoteo lo nombra como el último. Dice aquí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, dice, ya cuando Lucas está próximo a ser sentenciado en su segundo encarcelamiento en Roma, dice en el capítulo 4, en el versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Que aquí nombra a varios, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, le dice en el versículo 9, porque Demas me ha desamparado. Demas había estado con él mucho tiempo, pero a la final se fue Demas a otras cosas. Dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, y solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico lo envió a Éfeso. Fíjense que Tíquico también lo nombra y lo envió a una iglesia que era preciosa en el Señor, y lo envió a Éfeso para que reemplazase a Timoteo, porque le estaba diciendo, yo quiero verte, ven, procura venir y tráeme también a Marcos, que está conmigo. Entonces le nombra a Lucas, que dice que está permanentemente con él. Entonces es otro de los personajes, de los hermanos en Cristo, que acompañó a Pablo en esos momentos difíciles, y que siempre estuvo a su lado, que siempre fue el consuelo para él y su compañero. En el versículo 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces nombra nuevamente la Odisea, porque Colosenses estaba cerca de la Odisea, y como sabemos que Epafras visitaba esa iglesia, pues también saludar a los hermanos que están en la Odisea. Ninfas parece ser un personaje, no lo nombran más en la escritura, parece ser un personaje que ofrecía su casa, como efectivamente lo dice la iglesia que está en su casa, que ofrecía su casa para que pues compartieran la palabra a los hermanos, y eso parece ser que era en la Odisea. En el versículo 16 dice aquí, cuanto esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Una carta que parece ser que se extravió porque carta a los laodicenses no está en el canon bíblico, no se ha encontrado. Es una carta posiblemente perdida, o otros dicen que era la misma carta que se hizo a los Efesios, porque la carta a los Efesios como que era una carta no solamente a los Efesios, sino a todas las iglesias de esa región, que comprendían Éfeso, la Odisea, Colosas. Bueno, algunos dicen eso, algunos eruditos de la palabra, pero otros dicen que no, que efectivamente es una carta que está perdida. En el versículo 17 dice, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo es nombrado también en la carta a Filemón. En el principio en la carta dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces Arquipo era de la familia de Filemón, parece ser que era pues la esposa de Filemón, parece ser que era la hermana Apía, y que su hijo era Arquipo, y era el que estaba encargado en la iglesia allá en donde estaba ministrando Filemón. Entonces le dice a Arquipo, decide Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibes en el Señor. Como Arquipo estaba de pronto con unas responsabilidades allá en la iglesia, en los Colosenses, donde estaba Filemón, entonces pues nos deja ver esto que dice aquí en este versículo. Pablo nos deja ver que Arquipo, con su responsabilidad, pues tenía también esos ataques de esas doctrinas difíciles, doctrinas falsas que estaban rodeando a los hermanos y que lo estaban tentando para que se desviaran los hermanos. Entonces, por eso dice Pablo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es una palabra no de regaño, sino es una palabra como de exhortación. Fíjate en el Señor, en lo que tú aprendiste desde el principio, y no te desprendas de ahí. Céntrate en el Señor Jesucristo y no hagas caso absoluto a ninguna de esas falsas doctrinas, para que no
no penetren en la iglesia y no sea contaminada la iglesia, en otras palabras está diciendo. Y finalmente en el versículo 18 le dice la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones. Fíjense cómo es de lindo Pablo. Toda la carta habló fue de la preocupación por los colosenses, de que no se dejen desviar, de que Jesucristo es su centralidad, de que somos plenos en Cristo, de que tenemos la plenitud en Cristo y que somos completos en Él, de que no tenemos que acudir a otras cosas espirituales, que de ángeles, que de unas humildades falsas, que de duro trato del cuerpo, diciendo, porque llegaban doctrinas aceptas que decían que si nosotros maltratábamos nuestro cuerpo podríamos tener beneficios espirituales para estar más cerca de Dios. Entonces que se cuide de todas las cosas. Todo eso le recomendó Pablo en esta carta, y a la final en un cortico palabra dice acortados de mis prisiones, como decir, finalizo esta carta, acuérdense de mí en sus oraciones, porque yo también aquí tengo una misión, estoy haciéndolo, y para mí es glorioso estar prisionero porque lo estoy haciendo, porque estoy obedeciendo y estoy llevando la palabra del Señor por todo lugar. Y si Cristo me quiere aquí en prisión, pues gloria a mi Señor Jesucristo, porque aquí desde la prisión también puedo predicar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Así finaliza la carta de Pablo a los Colosenses. Estos últimos versículos los dedica Pablo en amor a sus hermanos que lo acompañaron. Les dedica a cada uno unos versículos, los nombra, y nosotros podemos ver que Pablo estaba en su corazón gozoso, muy gozoso, a pesar de que estaban dificultades, podía predicar la palabra, pero además de eso tenía compañía de sus hermanos, de unos siervos que estuvieron al lado de él, que lo acompañaron hasta sus últimos momentos. Entonces él le agradece al Señor, manda saludos a través de estos hermanos a los hermanos en Colosas, y muestra su gratitud y su confianza en el Señor, en que está haciendo la obra que Él le encomendó y que Él siempre lo ha amparado y lo ha rodeado también de hermanos en Cristo que le dan fortaleza, que le dan compañía, que le dan consuelo. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que nosotros también debemos orar también, porque nosotros sabemos que hay hermanos que llevan la palabra a otros lugares, o lugares apartados. Hay hermanos que pasan vicisitudes, que pasan dificultades por llevar la palabra del Señor. Lugares apartados, lugares difíciles, o en otros países dejan sus familias por mucho tiempo y van a predicar la palabra y a visitar iglesias en otros países, en lugares también apartados. Eso nos dice aquí que nosotros debemos orar para que haya hermanos que los acompañen. ¿Cómo sería lindo que esos hermanos que tienen la obra del Señor, esos obreros que tanto trabajan viajando, yendo a lugares apartados, llevando la palabra del Señor, visitando esas iglesias apartadas, que tuvieran esa compañía de otros hermanos que los rodeen también, que los acompañen en lugares difíciles, que los acompañen, que les den su mano de apoyo, su mano de consuelo, que estén con ellos en las oraciones, que no se sientan como abandonados esos hermanos que les toca esa labor tan difícil de llevar la palabra a lugares apartados. Entonces es como un llamado también, yo lo percibo así, ¿sí? Es un llamado para que oremos, para que el Señor también disponga de corazones, para que haya corazones dispuestos en hermanos que sean compañía para esos obreros que llevan la palabra a lugares difíciles. Aquí en Colombia hay lugares muy apartados, muy difíciles, y van obreros y predican la palabra, y van y fundan iglesias, y van y después visitan iglesias, pero van solos, hermanos. Hay muchos que van solos, que inclusive con escasos recursos. Entonces esta última parte me da como a mí como ese digamos ese sentir de que nosotros debemos estar también orando permanentemente para que haya personas que estén acompañando a esos obreros que tienen esa misión preciosa de llevar la palabra en las condiciones difíciles en que el Señor los envíe a donde sea, pero que haya hermanos que los acompañen. Y hasta aquí es la hermosa carta de Pablo a los Colosenses.
pues realmente nosotros aprendimos mucho. El Señor nos bendijo mucho en estos 3 meses que pudimos estar aprendiendo de de esta preciosa palabra, esta preciosa carta, y que es totalmente aplicable a la vida de las iglesias de hoy, totalmente aplicable a la vida de la iglesia en la localidad de Suba, de la iglesia en la localidad de Chía, y de todas y cada una de las localidades de nuestra capital, y de todas y cada una de las localidades de nuestro país, y de todas y cada una de las localidades en todo el mundo. Entonces, damos gracias al Señor por lo que nos ha podido enseñar, por lo que ha traído en nuestros corazones y por lo que ha podido, a través de mis hermanos en Cristo, comunicar a la iglesia, a su amada iglesia, y que estas palabras de Pablo en Colosenses nosotros también las podamos aplicar a nuestra vida diaria, la podamos hacer vida nosotros, la podemos hacer, mostrarla al mundo, porque precisamente lo que el Señor Jesucristo quiere es que nosotros seamos hacedores, no solamente vividores de la palabra, como dice Santiago, y que podamos nosotros cuidar ese testimonio para que los demás, los que estén afuera, puedan ver que nosotros hay algo diferente y que puedan ellos también ser rescatados y traídos al reino de los cielos. Eso es por ahora, hermanos, pues lo que tenía para traerles aquí, que el Señor ha puesto en mi responsabilidad comunicarles sobre esta última parte de los Colosenses. Le doy gracias a mi Señor Jesucristo primero que todo por el privilegio que me ha permitido traer esto, y a todos ustedes, mis hermanos, que han tenido la paciencia de escuchar esto, que es un mensaje del Señor, y que pues cometí cualquier error que haya cometido, lo pongo en las manos del Señor para que pues sea corregido por Él, y cada uno de mis hermanos haya recibido lo que el Señor haya puesto, haya dispuesto para cada uno, porque la palabra del Señor no regresa vacía. Amén. Muchas gracias. Dios mío, te alabaré.